turismoenpalencia.com con Fernando Beltrán. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Alberto. Y feliz año. Igualmente. Fernando, que como en 2017, en este 2018 nos va a proponer rutas turísticas por la provincia de Palencia cada martes. Hoy hablamos del turismo del carbón. Sí, hablamos del turismo del carbón, aunque habría que englobarlo dentro de lo que es turismo industrial, patrimonio industrial, que es un tema del cual no habíamos hablado hasta ahora. Donde hay una crisis, dicen en marketing, puede haber una oportunidad. Estamos hablando estos días de que puede cerrar la térmica, de que el carbón como tal puede dejar de dar empleo en la provincia de Palencia, pero ¿por qué no aprovechar lo que fue nuestro pasado para traer gente también a nivel turístico? De eso se trata, ¿no, Fernando? Yo creo que sí, Alberto, porque los vestigios de actividad minera, ese patrimonio industrial que queda, forma parte de la historia de Palencia y podría ser un recurso turístico que, bien aprovechado, pues podría dar bastante juego. Esto no hace falta explicárselo, por ejemplo, a los habitantes de Asturias o a los de León, que ya han pasado por esto. Es lo que te iba a decir, Fernando. Es algo que han entendido muy bien y lo están aprovechando en León, en Asturias, no así en Palencia, donde creo que tenemos, ya hemos hablado de él, el Museo de la Minería de Barruelo y poco más. Sí, poco más. La verdad es que no es fácil tomar ahora este patrimonio y ponerlo en valor, ponerlo en funcionamiento, porque prácticamente todo, el 95%, está en manos privadas y es complicado porque, bueno, también tiene un ingrediente de abandono. En otras comunidades autónomas, como comentábamos antes, León y Asturias, han sabido entender que, bueno, pues todo ese patrimonio que ha quedado ahí, en vez de desguazarlo, han aprovechado esa inercia para crear lugares visitables. Incluso yo conozco uno en Somuño, donde los turistas entramos en un pequeño tren dentro de la galería, a partir de ahí se sube en un ascensor y ya se ve el resto de las instalaciones. Hemos hablado, ya insisto, de ese Museo de la Minería de Barruelo, pero por ejemplo hoy hablamos concretamente de la zona de Guardo y alrededores, una zona que fue también minera por excelencia, ¿no? Sí, hay una alta concentración de vestigios mineros. En este caso vamos a hablar entre Guardo y Castrejón de la Peña, donde prácticamente en cada pueblo había una o más minas. Incluso hay pueblos donde había 2, 3, hasta 4 explotaciones mineras, con lo cual los recursos que han quedado son muchos. Incluso hay que recordar que todo el carbón que se sacaba de allí se cargaba en los trenes. Por tanto, en varios de los pueblos hay cargaderos donde se cargaban los vagones del tren para posteriormente llevarlos a Bilbao, justo al contrario de lo que está pasando ahora, que los barcos se descargan en Santander y vienen vía tren a Térmica, no sabemos por cuánto tiempo, pero todos estos pueblos, vamos a hablar solamente de estos, pero como tú bien sabes, hasta la zona de Cervera, en prácticamente todos había este tipo de actividad. Sería también, además de para recabar turistas, una bonita manera de explicarles a los niños de hoy de qué vivió la zona en el pasado. Vamos a hablar de Guardo y de lo que allí denominan el páramo. Más o menos, ¿hasta dónde comprende esa denominación del páramo? Bueno, no se puede trazar una línea geográfica donde digamos aquí es páramo, aquí es montaña, pero la verdad es que llama poderosamente la atención lo cerca que está el páramo de la montaña. Vamos a ser un poquito más concretos. La carretera que circula entre Guardo y Cervera, digamos, podría ser la frontera entre lo que es montaña y lo que es páramo. ¿Tan cerca? Sí, porque el páramo llega desde lo que son las lomas, que llaman, que son esas elevaciones que hay al otro lado de la carretera y prácticamente marcada la pauta también de la vía del tren, donde se ocupan pinares, llanuras, tierras de labor, prado, que llegan por una zona llegan hasta Saldaña, por otra zona llegan hasta la zona de Buenavista, digamos hasta la zona media. O sea, comprendería zonas también como la Valdavia o la Ojeda. O la Ojeda, sí. Bueno, alrededor de esta propuesta de la que hoy nos habla Fernando, el turismo del carbón en Guardo y alrededores, hay un escritor, un autor palentino que acaba de presentar un libro, Carlos Rodríguez Hoyo, se llama Donde la belleza resiste. Y él viene a reivindicar que el norte de Palencia es algo más que la montaña palentina, ¿no, Fernando? Sí, él hace especial hincapié en lo que hemos hablado, en unos recursos de turismo industrial,
y sobre todo él incide también en lo que es la belleza del páramo, sus pinares, las llanuras y las posibilidades que da esta zona de páramo. Por lo tanto, a mí me parecía que publicar un libro de esta naturaleza, un libro que pretende ser una literatura de viajes, lo que venía a aportar es tratar de ayudar al viajero a comprender cuál es el territorio en el que, o el territorio que atraviesa o el territorio por el que se mueve. Porque yo creo que tiene unas características este tipo de publicaciones muy diferentes a las tradicionales guías de viajes, aunque yo creo que el libro se podría utilizar incluso como una guía de viajes. ¿En cuántas partes has decidido estructurar el libro y por qué? Bueno, pues a mí me parecía que la zona norte de Palencia se conoce sobre todo como la montaña palentina, y yo creo que tiene mucho sentido conocerla de ese modo, porque al final las montañas son tan impresionantes que parece que es como lo más visible o lo que cualquier viajero parece que ve en primer lugar cuando llega al norte de Palencia. Pero yo creo que el territorio que describe el libro es un territorio enormemente rico, enormemente singular y enormemente... Volviendo en concreto a este tema del turismo industrial, alrededor del carbón, ¿qué cosas de las que había antes, que estaban vivas, que daban trabajo, pudieran ser susceptibles de ser visitadas si se restauran, si se hace lo que se debe hacer hoy en día, Fernando? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando había una explotación minera, alrededor había un complejo sobre el cual giraba toda la actividad. Lavaderos. Conocemos el caso, por ejemplo, de Sant Cebrián de Mudá, donde se ha hecho en un lavadero un observatorio de estrellas, por ejemplo. Pero ya digo que en todas estas explotaciones existían almacenes, bocaminas, talleres, incluso para la madera, fraguas, vestuarios, en fin, los vestuarios siempre me gusta comentarlo. Me dicen, bueno, un vestuario pues no dejará de ser un vestuario. Bueno, pues en la actividad minera, quien lo conozca, quien nos esté escuchando, sabe perfectamente que un vestuario en una mina es un lugar muy especial, donde las duchas no son individuales, son colectivas. Los mineros se frotaban unos a otros en la espalda porque el carbón llegaba a unos puntos donde uno o difícilmente alcanza o no alcanza. La ropa siempre se tenía colgada en el techo, que es lo que más impresionaba. Se subía con unas cuerdas, con unas poleas, y quedaba toda la ropa arriba. ¿Qué sentido tenía eso? Bueno, pues el tener la ropa caliente a la mañana siguiente cuando fueran a trabajar, el buzo y todas las prendas que utilizaban. Yo creo que con todo este conglomerado se podría hacer más que un producto digno para el turismo. Carlos Rodríguez Hoyos, autor, lo dicho, de Donde la belleza resiste, que habla también de turismo industrial, le destacaba a Fernando alguno de esos lugares particularmente bellos y visitables del norte de Palencia. Bueno, sería muy difícil elegir. Yo creo que lo interesante que tiene, yo creo, la zona es que son territorios muy diferentes y que permite ver cosas también muy diferentes. Desde luego la montaña es espectacular y yo visito o invito al viajero a que se acerque a la montaña palentina, porque yo creo que es una joya. Pero yo también tengo un especial interés en el páramo, porque me interesan muchísimo los grandes, digamos, territorios abiertos. Pero si tuviera que decidir, seguramente decidiría por el patrimonio industrial. Yo creo que es seguramente lo más, entre comillas, desconocido o lo menos valorado. Y yo creo que por toda esta zona hay un enorme y un rico patrimonio industrial que yo creo que ayuda a comprender y ayuda a explicar un poco el por qué la zona se encuentra, la situación que se encuentra, y ayuda a explicar un poco también la historia de la zona. Yo creo que desde un punto de vista arquitectónico, incluso estético, yo creo que hay algunas edificaciones especialmente interesantes y bellas en toda esta zona, pues el lavadero de Antracitas de San Claudio, bueno, algunos de los espacios que se describen en el libro, que yo invitaría a los viajeros. Es verdad que algunos de las explotaciones mineras no se pueden visitar porque son privadas y están cerradas, pero al menos acercarse a las verjas de las explotaciones y sumergirse un poco en la cultura del carbón. El libro son 4 etapas que recomienda hacer Carlos Rodríguez. Bueno, yo creo que tiene enormes posibilidades. Por una parte, como bien te he señalado antes, Fernando, pues tienes la posibilidad de acercarte a territorios, digamos, naturales, pero también a otros territorios culturales que yo creo que son de un enorme interés. A mí me parece que una de las características básicas y fundamentales de esta zona, quizá la gente no ha reparado mucho en ella, es que se trata, Guardo y todos sus alrededores, de un territorio de frontera.
porque es ese espacio en el que empieza, digamos, la tierra más, entre comillas, de campos, más destinada a la labranza y al cereal, y comienza la montaña. Y claro, esos territorios son territorios siempre muy especiales, en los que siempre ha habido mucha mezcla de personas, en los que parece que hay como algunas dimensiones que uno conocía que tiene que dejarlas atrás y empezar a retomar otras, y porque yo creo que también es un territorio especialmente amable en el que, bueno, ver yo creo que diferentes paisajes y lugares muy singulares y muy diferentes, además en un espacio en un espacio físico muy, muy cercano. Y por lo tanto yo creo que ofrece un sinfín de posibilidades para pasar, yo creo que algunos días, y seguramente acercarse a, yo creo que un lugar, un paraje enormemente desconocido por la gente, y que yo creo que hay que empezar a valorar y poner un poco en evidencia y mostrar la belleza de este territorio en el que yo creo que todavía sigue resistiendo. Pues la sensación, Fernando, que tengo una vez más, no sé si la compartes, es que vamos tarde también en esto, por lo que respecta al norte, que estamos perdiendo la oportunidad también de traer turistas, de ofrecer más puestos de trabajo con algo que imagino, antes ponías el ejemplo de Asturias, en Asturias también las minas serían privadas, pero sí, las que... ha habido alguien, alguna administración que ha dicho, en esto que ya se acabó, que no daba trabajo, si hacemos museos y le damos la oportunidad a la gente de bajar a las minas, de montarse en los trenes, van a venir. Y es otra manera de rentabilizar parte de nuestro pasado, ¿no? Cierto, yo tuve la oportunidad de verlo en la pasada feria de Intur, cómo el Ayuntamiento de Langreo ha logrado optimizar bueno, pues lo que era una ruina, era una explotación minera a la cual, bueno, pues incluso ha mandado a hacer un pequeño tren para entrar dentro de la mina, pero todo el complejo es visitable, incluso el castillete, y ha hecho de ello un recurso que está, bueno, pues tiene ahí una pequeña zona de bar, tiene su estación para coger el tren, eso a los niños les encanta. Sabemos que los niños es uno de los recursos más importantes porque son los que arrastran los motores, a los que padres. mueven todo lo demás. Claro que sí. Entonces, yo creo que puede ser una gran oportunidad. Sí, es cierto que está en manos privadas, pero en manos privadas, bueno, se puede negociar, se puede ver alguna posibilidad para que eso se vuelva a poner en funcionamiento, al menos para el turismo. Pues ahí lo dejamos. Recomendación de hoy de Fernando Beltrán en turismoenpalencia.com. Si queréis recabar y os interesa el tema más al respecto, lo dicho, Donde la belleza resiste, de Carlos Rodríguez Hoyos, libro presentado recientemente. Gracias, Fernando, hasta el próximo viaje. A ti, Alberto. Así suena la nona.